Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alexander Wences, soy parte del equipo número 17, junto con mis compañeras Zuleima, Olga, Marcela y José Marino. Voy a presentar el proyecto de la fase 4 del proyecto de integración de la materia de inteligencia de negocios. Entonces, primero vamos a empezar con el contexto de la empresa. La empresa que vamos a estar platicando se llama PepsiCo. Es de las empresas líderes de bebidas y snacks a nivel mundial, con presencia en más de 200 países. Elabora, comercia y distribuye estos productos, alimentos, snacks, bebidas alrededor en todo el mundo. Cuenta con más de 20 marcas reconocidas mundialmente que generan miles de millones de dólares en ingresos. El área en específico que vamos a estar revisando es el área de logística y ventas, la cual va a tener un problema muy claro que vamos a intentar resolver. ¿Cómo podemos implementar un proyecto que sea tanto redituable, que no nos cueste mucho, pero que podamos estar haciendo estrategias de reducción de emisiones de CO2 por aproximadamente en 2.8 mil toneladas anuales con la utilización de vehículos eléctricos? ¿Cómo, dónde, de qué forma los vamos a implementar? Son las problemáticas a las cuales nos estamos enfrentando. ¿Y cómo podemos hacerlo sin que nos duela mucho en términos de costo? Entonces, primero vamos a empezar con la base de datos, que va a ser nuestro punto de partida. Es muy importante que, como aquí vemos, tengamos toda esta información acomodada por ejemplo, aquí lo tenemos distribuido por ciudades. Esas son las ciudades que vamos a estar utilizando para el proyecto. Ya pudimos seleccionar cuáles son las más viables de entre todas. Tenemos desde Sao Paulo hasta Michoacán, Guadalajara. La información que vamos a tener dentro de esta base de datos es también bien importante. Vamos a tener la ubicación de los centros de distribución, los nombres de las rutas, cuántos clientes van a atender, cuánto tardan, el kilometraje, que va a ser muy importante en términos de la emisión de CO2, al igual que la venta y el costo de cada ruta. Es importante recordar que no todos los costos van a ser los mismos por ruta, porque existen diferencias de kilometraje, vehículo, etcétera. Y vamos a evaluar todo eso. Entonces, para iniciar, vamos a tener primero que hacer un análisis descriptivo del proyecto. ¿Qué podemos ver aquí principalmente? Que las ciudades tanto de Guadalajara como de Michoacán representan tanto en nivel de rutas como en cantidad de clientes la mayor cantidad de mercado que podemos apreciar. Aproximadamente en 13,000 clientes para Guadalajara, mientras que en ciudades como Sao Paulo tenemos aproximadamente solo 1,000, un poco más de 1,000 clientes. Eso nos puede dar un primer indicio de hacia dónde podemos comenzar a llevar el proyecto y cuáles van a ser las más viables, porque es importante que los centros de distribución sean lo suficientemente robustos para absorber el costo de ese proyecto. Ahora, también en cuanto al análisis descriptivo de la ubicación, disculpa, de la cantidad de venta y la cantidad de costo que vamos a tener para estas rutas. ¿Ok? Aquí podemos apreciar primeramente que el amarillo, que es Michoacán, absorbe aproximadamente el 60% del costo de todas las rutas, es decir, son muy costosas. Y a pesar de que Guadalajara tenía muchas más rutas y clientes, es mucho más pequeño el costo. Pero si solo vemos el costo, no va a ser lo suficiente para tener un análisis completo. También en términos de la ganancia y venta que están generando, proporcionalmente, tanto Guadalajara como Michoacán son de las más representativas. Entonces nos comienza a dar un camino todavía más claro de que Michoacán y Guadalajara podrían ser de las opciones más rentables para la implementación del proyecto. Una vez que tenemos eso, podemos también tener un análisis final de donde comparamos la cantidad de paradas o visitas que vamos a tener. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Guadalajara y Michoacán, que tenemos muchas más visitas a la semana, a diferencia de, por ejemplo, un Sao Paulo aquí que tenemos acá, quiere decir que los clientes están mucho más concentrados. El kilometraje o el desplazamiento entre cada uno va a ser mucho menor, lo cual es importante para nuestro análisis, pues el proyecto trata sobre ver cuál es la viabilidad de utilizar vehículos eléctricos que solo van a poder ser cargados dentro del centro de distribución, por ende el kilometraje debe ser menor. De la misma forma podemos ver que Guadalajara entonces presenta la mayor cantidad de venta, seguido por Michoacán, que consumen la mayoría de los costos. Entonces es también un área de oportunidad para reducirlos a través de este proyecto, porque más adelante vamos a poder identificar a través de un análisis de árbol de decisión que el 50% de los costos de transporte van a ser reducidos. Entonces, bien importante tener eso en cuenta. Al igual que esperamos un aumento del 20% de que aumente la venta.
Entonces, si tomamos en cuenta esos factores y hacemos este análisis, podemos llegar a la conclusión de que Guadalajara va a tener de las mejores ganancias en comparación a los demás, con 95% equivalente a 15 millones de dólares. Un valor esperado muy, muy alto que aparte va a reducir el costo. Entonces, de esas de todas esas rutas que pertenecen a Guadalajara, de esas 141 rutas van a ser las únicas que vamos a poder ver con viabilidad. Ahora que ya tenemos cuáles van a ser los impactos que van a ser, tenemos que hacer un análisis de cuáles son los escenarios, qué rutas vamos a estar cambiando. Para eso vamos a utilizar un análisis de what if, un prescriptivo, en donde vamos a comparar primero una comparativa entre los vehículos de gas y los eléctricos. Aquí, ya quitándole los costos asociados a cada uno, podemos determinar que aproximadamente un vehículo de gas nos va a dar $43,000 de ingreso, mientras que uno de eléctrico va a dar $20,000 más. Eso nos quiere decir que es un proyecto viable, que podemos generar un ingreso mucho más significativo con ese proyecto. Ahora, para evaluar los escenarios o las rutas que van a estar asociados a esos, tenemos que hacer tres escenarios. Un escenario de estimación baja, en donde no cambiamos muchos, que es este de aquí, y más importante, uno de estimación alta y uno de estimación óptima, en donde primero cambiando todos los vehículos a eléctrico tampoco es viable, vemos que quedamos en números rojos, mientras que si lo cambiamos a una estimación óptima, podemos tener un balance perfecto entre la cantidad de vehículos que vamos a utilizar, que son 230 opciones viables, para vehículos eléctricos y 77 que van a ser o permanecer con vehículos de gas. Esto es muy importante porque aunque pareciera que podemos transformar o todos o pocos, el costo asociado a cada uno también va a variar y esta sería la estimación más óptima. Y de estos 200, que son las únicos 200 rutas viables, tenemos que determinar cuáles van a ser finalmente las ciudades que van a quedar dentro de. Y para eso tenemos el análisis de tendencia. Analizando la tendencia de las dos ciudades principales que vimos que representan el mayor impacto, Guadalajara y Michoacán tienen una tendencia mucho más favorable considerando el costo fijo que van a tener asociadas a cada uno y podemos determinar aquí muy claramente una correlación positiva, ¿no? Entre el costo y la venta. Quiere decir que mientras más aumentamos el impacto dentro de estas regiones, mejor va a ser nuestra ganancia, lo cual va a ser muy, muy importante. A diferencia que si lo implementáramos a lo mejor una ciudad con menos impacto, nos va a dar que no va a ser capaz de absorber esa transformación de la distribución. Lo que nos lleva finalmente a la solución final. Haciendo uso de esta inteligencia de negocios, podemos determinar que ambas ciudades, Guadalajara y Michoacán, van a ser los mejores destinos para este proyecto, que son capaces de absorber este proyecto. En 3 meses serían una vez más redituables, absorbiendo los costos. De nuevo, hay que considerar la infraestructura, el cambio que va a representar en reducción también, pues puesto que la gasolina no va a ser necesaria, vamos a tener una mejor captación de clientes porque vamos a poder, como vemos, el incremento de venta quiere decir que también va a haber una captación mayor de clientes, por lo que esperamos que sean capaces de generar y atraer más mercado. Por otro lado, también son capaces de soportar el negocio y la inversión inicial, como mencioné inicialmente, y sobre todo las tendencias y el análisis predictivo que hacemos es muy importante para entender que realmente son un fortalecedor del proyecto que hay. Y algo muy interesante de este proyecto, que no es solo que podamos generar mayor ingreso y mayor dinero en términos monetarios, ¿no? La utilización de estas herramientas no solo nos sirve para eso, sino que todo este análisis nos sirve también para poder entender y decidir la mejor solución para nuestros problemas a través de estas herramientas digitales en esta era de información. Es muy importante saberlas analizar, utilizar, implementar, porque también tiene impactos muy positivos. La reducción del impacto de CO2 también va a ser muy significativa a largo plazo y nos permite agarrarnos de ese proyecto para apalancar y poner diferentes estrategias que puedan generar soluciones mucho más verdes, mucho más óptimas y que al mismo tiempo sean sustentables para la empresa. Lo mejor de ambos mundos a través de herramientas que nos apoyan y nos ayudan a generar las mejores soluciones. Muchas gracias.